Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 33 y hoy voy a hablarles sobre la psiquiatría alemana del siglo XIX, que es una psiquiatría diacrónica en relación a toda una concepción del desarrollo o criterio evolutivo del diagnóstico y del tratamiento. Una manera de entender, por lo menos en algunos de estos psiquiatras, las relaciones de continuidad entre la prepsicosis y la psicosis, y otros que, por el contrario, tienen una posición distinta en el sentido de dan cuenta de relaciones de discontinuidad entre la prepsicosis y la psicosis. Bueno, vamos a tomar primeramente los psiquiatras que dan cuenta de estas relaciones de continuidad de la prepsicosis y la psicosis, o sea, entre los fenómenos primarios y secundarios. Uno de ellos es el psiquiatra Grisinger, que fue tomado por Freud, y va a decir que en el momento de los fenómenos primarios va a acontecer la melancolía y para llegar a una instancia de psicosis maníaca. Entonces va a decir Grisinger que en este periodo primario de melancolía hay una serie de perturbaciones afectivas, una represión primaria de los síntomas, y primero aparecen los síntomas melancólicos y luego los maníacos. La melancolía tiene que ver con, dice Grisinger, con tendencias destructivas y da cuenta de, por ejemplo, una melancolía agitada que tiene que ver con un estado de exaltación mental, donde el yo experimenta un oscuro sentimiento de angustia, un dolor moral y vivencias delirantes primarias. Respecto al momento psicótico estrictamente en relación a la María, Grisinger va a decir que el delirio maníaco está en relación a un trastorno evolutivo de la personalidad que pasa de lo afectivo a lo intelectual y se explica por las formas secundarias, en el sentido de toda una metamorfosis del delirio, de la construcción delirante, con nuevas representaciones y falsos juicios, en donde hay un delirio sistematizado. En relación a su concepción de enfermedad y concepto de sujeto, postula una teoría del yo, dice Grisinger que el yo puede modificarse a través de la vida, y el yo no es una unidad, y esto Freud lo saca de Grisinger, debido a los numerosos conflictos que atraviesan. Toma este modelo pulsional, hambre y amor, que justamente es el que toma Freud, y da cuenta a Grisinger de una síntesis del asociacionismo y el materialismo. Muy importante la figura de Grisinger por cómo fue tomado por Freud. Y su teología da cuenta tanto de lo fisiológico como de lo psicógeno. Vamos a tomar ahora la figura de Calvo en relación a la paranoia, a sus momentos de prepsicosis y de psicosis, que también da cuenta de las relaciones de continuidad de la prepsicosis y de la psicosis. Calvo va a tomar la locura como momento prepsicótico de la paranoia, la locura circular de Falleret, psiquiatra francés, en relación a los momentos maníacos depresivos. Muy importante esto. Respecto a la psicosis paranoica, va a decir Calvo que la paranoia es un delirio crónico sistematizado, dice que sin evolución a la demencia. Justamente antes de Kraepelin, la paranoia tenía una significación muy amplia y poco definida, y en este caso de Calvo tiene una etiología orgánica.
Por otra parte, Calvo entiende que respecto a al momento de prepsicosis de la hebefrenia, que es una forma de esquizofrenia, él va a decir que la primera fase tiene sus inicios en la adolescencia y tiene accesos de depresión y de excitación. Y respecto de los momentos de la psicosis, de la hebefrenia, dice Calvo, que está en relación a las perturbaciones del lenguaje y comportamiento de los neologismos. Vean la importancia que se le empezaba a dar ya en el siglo XIX de las perturbaciones del lenguaje, que después Lacan hace todo un hincapié en eso. Respecto a otra de las formas de esquizofrenia, la catatonia, la primera fase, Calvo nos dice que hay una serie de excitaciones constantes, declamaciones y gesticulaciones, y luego un momento de confusión y estupor. Y ya directamente al momento psicótico, ya va a afirmar Calvo que es un momento de locura de la atención de los procesos nerviosos locomotores, hay una ausencia de pensamiento, hay alucinaciones y hay alucinaciones. Hay también una serie de contracturas, convulsiones y se interesa en banalidades. Por otra parte, va a decir que la psicosis catatónica están provistas de todo sentido y hay un rechazo a comer, hay toda una serie de frases repetitivas, mutismo, y hay todo un negativismo por momentos y ideas delirantes secundarias. Vamos ahora a otro psiquiatra muy importante que lo va a mencionar Freud y Lacan también a lo largo de su obra, que es Kraepelin, y fundamentalmente por su concepto de paranoia. Vamos a hablar primeramente de toda la noción de Kraepelin, de su noción de enfermedad mental y su concepto de sujeto, y de que toma en cuenta esta relación de continuidad entre los fenómenos primarios y secundarios, entre la prepsicosis y la psicosis. Dice Kraepelin que la paranoia fue el término peor definido y más vasto, y algunos la confundían con la de demencia precoz o estados confusionales, que él busca diferenciarlos fundamentalmente. Muy importante Kraepelin, ¿cierto? Por otra parte, la prepsicosis, él da cuenta de toda esta concepción de la locura maníaco-depresiva de Fallré, muy importante que la toman los psiquiatras alemanes, y él va a decir que las causas internas de la paranoia tienen que ver con toda una evolución continua, dice, sin causa orgánica, en donde proviene de un proceso lento entre la personalidad, su historia y el delirio. Respecto a los fenómenos primarios, las fuentes del delirio, Kraepelin va a decir que tiene que ver con experiencias visionarias, una forma onírica o de vigilia, intuiciones delirantes, ilusiones de memoria para la construcción de ese delirio. Hay toda una preparación progresiva. Es muy importante la minuciosidad de la psiquiatría, tanto francesa como alemana, respecto a todas las cuestiones de la prepsicosis y de la psicosis. Hay toda una serie de manifestaciones de duda y oscilaciones de la creencia. Hay toda una ausencia o carácter episódico de alucinaciones. Hay ilusiones de memoria. Hay toda una tonalidad, dice Kraepelin, afectiva de las experiencias vitales. Una desconfianza del sujeto en relación a su insuficiencia y una aspiración ambiciosa hacia la fama, la riqueza y el poder,
y una sobreestimación desmesurada de sí mismo. Toda una discordancia, dice Kraepelin, entre el deseo y la realidad, una conflictiva de intereses en relación a los conflictos vitales y las relaciones sociales. Y va a decir que el delirio de persecución descansa en disposiciones deficientes, insuficiencia en la lucha por la vida, en donde la conciencia es vulnerable y hay toda una sensación de fracaso, dice Kraepelin. Da cuenta de que en este tipo de enfermos hay mayores obstáculos y dice que tiene menores armas y en este sentido se tienen dos caminos, dice, uno reprimir esas experiencias y otro negarse a aceptar el juicio de los demás y esquivar las experiencias del porvenir para no enfrentar ningún fracaso. Toda una lectura importante de Kraepelin en ese momento del siglo XIX. Hay una exuberancia de la juventud para enfrentar las resistencias de la vida, con toda una serie de desilusiones que pueden llevar al renunciamiento como refugio o en planes consoladores del porvenir. Por su parte respecto al momento de la psicosis paranoica, va a dar cuenta Kraepelin, va a hacer una definición de paranoia que dice así. Él dice que es un desarrollo insidioso de un sistema delirante, imposible de quebrantar, cosa que después Lacan se encarga de dar cuenta que no es así, en donde sí dice Kraepelin que hay una conservación de la claridad, el orden del pensamiento, el querer y la acción, y la realidad está pervertida, dice. Sin evolución hacia la demencia, muy importante en ese momento que se dijera que la paranoia no evoluciona hacia la demencia. O sea, digamos, no hay un deterioro y hay un comienzo no necesariamente agudo, no abrupto, dice Kraepelin, hay una cronicidad en la permanencia del tiempo, en cambio el episodio agudo tiene un comienzo y un final rápido. Por otra parte, Kraepelin destaca los trabajos de los franceses, por ejemplo el de la Seigle, el del trabajo de los perseguidores y perseguidos y los reivindicadores de Fauré. Kraepelin en 1915 pone el delirio de los reivindicadores como parte de la paranoia, muy importante esto. Dice que el delirio es una forma de compensación. Después habla del delirio de prejuicio, el delirio de la persecución, el delirio de celos y de la hipocondría. Incluyen el delirio de los inventores, el de los interpretativos, los místicos y los erotómanos. Él dice que hay toda una cronicidad del delirio en relación a su permanencia, en cuanto a las disposiciones para la lucha vital. Eso es como su caballito de batalla. Y el delirio, dice, fundamentalmente forma parte constitutiva de la personalidad. En ese sentido, dice que la paranoia es una serie de interpretaciones delirantes organizadas en relación al único síntoma en relación a un delirio sistematizado. No hay alucinaciones, puede ser crónico, dice Kraepelin, equivalente a incurable. No evoluciona a algo más grave, dice. Dice Kraepelin que acuerda con Sergio Capra, otro psiquiatra francés, en donde no aniquila un núcleo de personalidad, sino que tiene un carácter, las
hay un carácter episódico de las alucinaciones. O sea que el delirio sería el fenómeno secundario en cuanto a esta característica de la sistematización, elaboración intelectual, uniformidad, carácter inquebrantable, pero conserva la personalidad con ausencia, con una cierta debilidad intelectual. La etiología es psicógena. Por otra parte, da cuenta Kraepelin del delirio de grandeza como un delirio diferente de la paranoia, y dice que está acorde a la etiología psicógena. Hay una que esto ya se ve más en la edad madura. Él justamente, Kraepelin, hace un diagnóstico diferente entre la paranoia y la demencia precoz, que luego fue aceptada en la edición de Bleuler de 1915. También al final de su vida, Kraepelin acepta que hay casos de paranoia benigna, en donde da cuenta que es curable. Esto es un avance muy importante en él. Respecto a la demencia precoz, él dice que hay 4 formas distintas de la demencia precoz: la hebefrénica, la catatónica, paranoide y fantástica. Muy importante, la fantástica o parafrénica, o psicosis alucinatoria. Respecto a las características fundamentales de la demencia precoz, hay un inicio por brotes. Dice que se trata de un delirio desorganizado a un delirio de alucinatorio crónico. Hay todo un tiempo de indiferencia o de repliegue afectivo. Hay toda una serie de perturbaciones de la asociación de ideas, un enlentecimiento del pensamiento, un trastorno del juicio. Hay una pérdida de la unidad interior y hay un trastorno de la voluntad, hay alucinaciones y hay automatismos gestuales. No afecta a la memoria, va a decir la demencia precoz. Es un estado, hay un estado terminal en relación a un deterioro, y posteriormente se le da otro nombre, la demencia precoz, justamente por parte de Bleuler, ¿no es cierto? Kraepelin admite las objeciones de los franceses y termina por deshacer la demencia precoz cuando apareció Bleuler respecto del cuadro de esquizofrenia. Va a decir que en el caso de la hebefrenia, Kraepelin va a decir que tiene un comienzo precoz, abrupto en la adolescencia. En cuanto a sus características fundamentales: disgregación del pensamiento, no hay un delirio estructurado, hay alucinaciones auditivas y senestésicas, y hay una conducta pueril. Respecto a la catatonia, hay un comienzo precoz, y sus características fundamentales es que involucra el cuerpo, tiene una posición, dice, como un muñeco inerte, y no hay un delirio estructurado en la catatonia. En la demencia precoz de tipo paranoide, va a decir que tiene un comienzo tardío, tiene un mayor grado de organización delirante y hay alucinaciones. Y la demencia precoz, fantástica o parafrenia, que también la va a mencionar Freud en sus textos, él va a decir que se trata de un delirio de cierta organización inverosímil, expansiva, confabulatoria y fantástica. Y en la 6ª edición va a decir que la parafrenia es la mitad de camino entre la demencia precoz y la paranoia. Y dice que a veces se trata de cuadros megalomaníacos.
Por su parte, Bleuler eh, eh, va a hablar tanto de la paranoia como de la esquizofrenia, y en su última edición admite al lado de la paranoia que está determinada por mecanismos psicógenos. Dice que existen casos semejantes y desarrollan algunos todo un proceso esquizofrénico ligero, sin síntomas permanentes específicos de la esquizofrenia, en el sentido de debilitamiento de los vínculos asociativos, sin graves alteraciones respecto a los vínculos lógicos. Respecto a la etiología de la paranoia, dice Bleuler que hay todo un conflicto interior, hay un sentimiento ético de insuficiencia y sentimiento reactivado del yo respecto a acontecimientos que agudizan su conflicto. Hay una fuerte afectividad en el sentido de una estabilidad de sus reacciones, distinta que en el proceso esquizofrénico ligero, en cuanto que disminuye los vínculos asociativos. Atribuye al paranoico rasgos esquizoides. Respecto a la prepsicosis del delirio de persecución, Bleuler va a decir que hay todo una explicación del delirio respecto a las reacciones del sujeto a situaciones vitales, mecanismos reaccionales, un estudio minucioso de la vida del paciente es necesario hacer, que está implicado en su situación vital respecto a las alteraciones de su afectividad y de su ética. Y va a decir Bleuler que reacciona cercano al sujeto normal en cuanto a una negación de la realidad, explica su fracaso, por justamente como justamente es una forma del delirio de persecución, una forma de negar esa realidad. Define Bleuler la afectividad como una reacción psíquica, como una tonalidad específica, alegría, pena, por síntesis somáticas, cardíaca, respiratoria, sobre mecanismos de asociación de ideas, inhibiciones, iniciativas. Influye en sus pulsiones activas con formas negativistas o perseverancia, que la llama acción circuito de afectividad. Bleuler da cuenta justamente de esta relación de discontinuidad en la prepsicosis y la psicosis, en el sentido que la psicosis con un momento abrupto. Toma el concepto de autoerotismo de Freud y lo llama autismo. Él fue el primero de llamarlo autismo, este concepto de autoerotismo de Freud. Respecto a la prepsicosis esquizofrénica, Bleuler va a decir que da cuenta de toda una serie de mecanismos afectivos que producen variantes reaccionales del humor, maníaco, melancólico y otra catatónica, puede ser de una o de otra, vinculadas a acontecimientos vitales y complejos representativos. Dice que en ambas reacciones humorales influye una importante susceptibilidad y sería el punto de partida de los complejos ideoafectivos y mecanismos freudianos diferenciales a la histeria, pero con una mayor labilidad, a diferencia de la histeria. Y en la prepsicosis de la esquizofrenia hay una mayor fijación. Respecto al momento de la psicosis esquizofrénica, va a decir Bleuler que es el punto de partida, que pone su punto de partida en Freud,
en donde Freud había hablado de un enfoque de síntomas esquizofrénicos, perturbaciones del curso del pensamiento, interceptaciones, estereotipias, estancamientos, perturbaciones de su contenido, asociaciones extrañas, discursos herméticos, verbigeración, ambivalencia, bizarrerías afectivas, síntomas catatónicos, delirios y alucinaciones. Hace un hincapié en la esquizofrenia, en los trastornos del lenguaje, Bleuler, en cuanto a la bulia, la falta de voluntad y a la desconexión al mundo. Bleuler cambia el concepto de demencia precoz de Kraepelin y habla específicamente de la esquizofrenia. Dice que no es demencia y no siempre juvenil ni precoz. Voy a dejar a uno de los autores, Kretschmer, porque hay poco tiempo, pero me voy a referir por último a un psiquiatra muy conocido, que es Jasper, que también da cuenta de las relaciones de discontinuidad en la paranoia entre la prepsicosis y la psicosis. Dice Jasper que la personalidad es un proceso de relaciones típicas de sucesión fija y no como un desarrollo continuo entre lo primario y lo secundario, sino que es todo un desarrollo de la personalidad. Hay todo un desarrollo lento en cuanto a sus síntomas, un modo análogo al progreso desde la infancia. Hay toda una serie de episodios agudos, dice, que no acarrean ninguna perturbación duradera. Pero puede verse también un episodio agudo que puede curarse o reproducirse periódicamente. Hay todo un proceso psíquico determinado por momentos que inauguran un nuevo desarrollo. Y está injerto en un núcleo parasitario único comparable a un proceso de tumor. Habla de la noción de proceso psíquico como vivencia paranoica. Y después específicamente respecto de la psicosis va a decir que lo secundario es como eso, algo heterogéneo en la personalidad de acuerdo a las relaciones de comprensión, y ahí habla del delirio de los celos seguidos de ideas de persecución sin límites claros, un delirio acompañado de síntomas de inquietud, idea delirante de ser observado por los demás, puede escuchar voces burlonas, tiene ilusiones de la memoria, interpretación de síntomas somáticos, puede haber delirio de envenenamiento y estados aterrados, y todo un curso ulterior de la vida en donde no adicionan nuevas ideas delirantes. Hay toda una personalidad que permanece sin alteraciones y no deviene en demencia. Es un cuadro delirante comprensible en relación a acontecimientos que irritan la pasión del sujeto. Bueno, dejamos aquí y les agradezco la presencia de ustedes.